En los bosques boreales del norte, donde el frío dibuja cada mañana con escarcha y las coníferas se alzan como guardianes silenciosos, existe una criatura que desafía toda noción humana de escala. No es el más veloz del bosque, ni el más sigiloso, pero es, sin ninguna duda, el más imponente. Estamos hablando del alce, Alces alces, el cérvido más grande del planeta. Un macho adulto puede pesar más de 600 kilogramos y alzar sus astas a una altura que supera los 2 metros desde el suelo. Y sin embargo, a pesar de esa masa descomunal, puede desaparecer entre los árboles sin hacer un solo sonido. Lo que vemos en la superficie, esa silueta majestuosa con su pelaje castaño oscuro, su hocico en forma de campana, sus patas largas como zancos y esas astas palmeadas que solo los machos portan, es apenas la fachada de una de las arquitecturas biológicas más complejas y fascinantes del reino animal. Hoy vamos a cruzar esa fachada. Vamos a ver al alce como nunca antes lo habías visto, desde adentro. Antes de sumergirnos bajo la piel, detengámonos un momento en lo que puede verse a simple vista, porque el exterior del alce ya esconde historias extraordinarias. El pelaje es el primer elemento que merece atención. Su coloración castaña rojiza en verano y parda grisácea en invierno no es caprichosa. Responde a un ciclo hormonal preciso controlado por la melatonina, la misma hormona que regula el sueño en los humanos. Cada pelo del alce es hueco, una estructura microscópica que atrapa aire y actúa como aislante térmico en temperaturas que pueden descender a 40 grados bajo cero. No es solo pelaje. Es un sistema de calefacción portátil evolutivamente perfeccionado a lo largo de millones de años. Las patas son otro prodigio de ingeniería. Largas y aparentemente frágiles, están construidas para cruzar terrenos que ningún otro animal grande se atrevería a transitar: ciénagas, ríos caudalosos, nieve de 1,5 metros de profundidad. Los pezuños bífidos se separan al pisar sobre superficies blandas, distribuyendo el peso del animal como una raqueta de nieve natural. Cuando el alce nada, y los alces son nadadores excepcionales, capaces de cruzar lagos de varios kilómetros, esas mismas patas actúan como remos eficientes. Pero lo que más captura la atención son las astas. Solo los machos las portan, y solo durante parte del año. En primavera, estimuladas por el aumento del fotoperíodo, las astas comienzan a crecer a una velocidad que no tiene parangón en el reino animal, hasta 2,5 centímetros por día, convirtiéndolas en el tejido de crecimiento más rápido conocido en los mamíferos. Durante ese periodo están cubiertas de terciopelo, una piel vascularizada que las nutre y que el propio alce arranca frotándolas contra los árboles cuando la osificación concluye en otoño. Lo que queda es hueso puro, a veces con una envergadura de casi 2 metros, que el macho utilizará durante el celo y abandonará nuevamente al llegar el invierno, para volver a crecer desde cero en la siguiente primavera. Si pudiéramos volver translúcida la piel del alce manteniendo visible la estructura más superficial de su interior, lo primero que encontraríamos no sería músculo ni hueso, sino una red extraordinaria de tendones, fascias y conexiones neurales que unen el exterior con el interior como los cables de un edificio inteligente. En esta vista, el cuerpo del alce revela su arquitectura de soporte en toda su complejidad. Las costillas emergen del esternón y rodean el tórax como los arcos de una catedral gótica, y a lo largo de la columna vertebral se distinguen claramente las apófisis espinosas. Esas protuberancias dorsales que en el alce están particularmente desarrolladas en la región de los hombros, formando la joroba característica de la especie. Esa joroba no es grasa ni músculo únicamente. Es una extensión ósea que amplifica el brazo de palanca de los potentes músculos del cuello y los hombros, permitiendo al animal mover su enorme cabeza con astas incluidas durante las confrontaciones del celo. Las patas muestran aquí algo fascinante. Los huesos de los miembros del alce son extraordinariamente largos en proporción al cuerpo, con articulaciones complejas que permiten tanto el soporte de cientos de kilos como movimientos rápidos y precisos. Los tendones que conectan esos huesos son auténticos cables de acero biológico, capaces de soportar tensiones enormes durante la carrera o el salto. Y en la parte trasera del cuerpo, la pelvis robusta y el fémur poderoso sostienen el motor principal del animal. La masa muscular de los cuartos traseros, el motor de propulsión que puede impulsar a este coloso a 50 km por hora en terreno abierto. Cuando retiramos la piel por completo y exponemos la musculatura del alce en toda su extensión,
Lo que aparece es nada menos que una obra de ingeniería mecánica sin rival en los bosques boreales. El cuerpo del alce es, en esencia, una máquina de trabajo continuo. Sus músculos no están diseñados para explosiones de velocidad sostenida, como los de un guepardo, sino para potencia de largo aliento. Caminar horas sin fatiga, escalar pendientes nevadas con la calma de quien conoce bien sus propias reservas. La musculatura dorsal que recorre la columna desde el cuello hasta la grupa es particularmente masiva, una cadena de músculos paraespinales que permite sostener la cabeza con astas durante periodos prolongados sin esfuerzo visible. Para un animal que puede pasar 10 horas diarias pastando, con la cabeza inclinada hacia el agua o el suelo, esta musculatura no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Los músculos del cuello merecen especial atención. El alce posee una de las musculaturas cervicales más desarrolladas entre los ungulados, con capas superpuestas que permiten girar la cabeza lateralmente casi 90 grados para escudriñar su entorno. En los machos, durante el celo, estos mismos músculos deben manejar el peso y el torque de unas astas que pueden pesar hasta 20 kilogramos. El desgaste que esto implica es tan intenso que los machos entran en el invierno tras el celo con reservas de grasa sensiblemente reducidas, habiendo literalmente quemado su musculatura en el esfuerzo reproductivo. Las extremidades revelan otra historia. A diferencia de un caballo, cuyo tendón de Aquiles actúa como un resorte elástico para la carrera eficiente en terreno llano, el alce tiene una musculatura de miembros diseñada para la irregularidad del terreno, bosques densos, barrancos, ciénagas. Los músculos de sus pies y garrones son notablemente robustos, capaces de ajustar la postura en milisegundos para estabilizar al animal en superficies resbaladizas. Es la diferencia entre un atleta de pista y un alpinista. Ambos son extraordinarios, pero sus cuerpos están hechos para mundos distintos. El esqueleto del alce es una de las estructuras más imponentes del mundo de los mamíferos terrestres. Compuesto por más de 200 huesos, es a la vez un armazón de soporte, una palanca mecánica y un sistema de protección para los órganos vitales. Las costillas, visibles aquí en todo su esplendor, forman una caja torácica de dimensiones extraordinarias. El alce necesita una cavidad torácica grande porque sus pulmones deben mover enormes volúmenes de aire. En reposo, un alce adulto inhala alrededor de 40 litros de aire por minuto, y durante el esfuerzo físico ese volumen puede multiplicarse por 5. Las costillas no son simples barras protectoras. Se articulan con la columna vertebral mediante articulaciones sinoviales que permiten la expansión y contracción del tórax durante la respiración. Un movimiento que se repite decenas de miles de veces cada día a lo largo de una vida que puede superar los 20 años. La columna vertebral es otra maravilla estructural. Las vértebras cervicales del alce son inusualmente largas, lo que da al animal ese cuello poderoso y flexible que vemos en la superficie. Pero lo más notable es la región de las vértebras torácicas anteriores, donde las apófisis espinosas se alargan dramáticamente hacia arriba formando esa joroba tan característica de la especie. Desde el punto de vista biomecánico, esta arquitectura es equivalente a alargar el brazo de una grúa. Multiplica la eficiencia del músculo trapecio al mover la cabeza con mínimo gasto energético. Los huesos de las patas presentan una característica que sorprende a quienes los estudian por primera vez. Los metatarsos y metacarpos, los huesos largos que en nosotros corresponderían al dorso de la mano y del pie, están fusionados en el alce en un único hueso llamado caña, más largo y resistente que sus dos componentes por separado. Es una adaptación evolutiva que reduce el número de articulaciones expuestas al frío y a la carga, concentrando la resistencia en una estructura más simple y robusta. Y los pezuños, esas estructuras negras que vemos al pie de cada extremidad, son en realidad uñas altamente modificadas. Tejido queratinoso que crece continuamente, se desgasta con el uso y se afila naturalmente con el movimiento sobre suelos rocosos. Son la interfaz final entre el animal y su mundo. Ahora entramos en el territorio donde el alce revela su secreto más profundo: cómo convierte ramas de sauce, hojas de álamo y plantas acuáticas en energía suficiente para sostener 600 kilogramos de animal en los inviernos más duros del planeta. El alce es un rumiante, y eso significa que su sistema digestivo no se parece en nada al nuestro. Lo primero que llama la atención en esta vista interior es esa gran esfera rosada que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal izquierda. Ese es el rumen, la primera y mayor de las 4 cámaras estomacales, y es literalmente un bioreactor viviente.
Su capacidad en un alce adulto oscila entre los 200 y los 250 litros, lo que equivale al depósito de combustible de un automóvil mediano. Dentro del rumen viven, en perfecta simbiosis con el alce, miles de millones de bacterias, protozoos y hongos microscópicos. Estos microorganismos son capaces de hacer lo que ninguna célula animal puede por sí sola: descomponer la celulosa, el principal componente de las paredes celulares vegetales. La celulosa es, en términos químicos, uno de los materiales más resistentes de la naturaleza. Su estructura de polisacáridos enlazados en cadenas paralelas la hace impenetrable para las enzimas digestivas convencionales. Pero las bacterias del rumen producen celulasas, enzimas específicas que cortan esos enlaces como tijeras moleculares, liberando los azúcares simples que el alce puede finalmente absorber. El proceso, sin embargo, no es inmediato. La vegetación que el alce traga en el campo viaja primero al rumen, donde se empapa en esa mezcla microbiana y se somete a una fermentación inicial durante horas. Luego, el animal regurgita ese material en forma de bolo, lo mastica nuevamente con calma, el famoso proceso de rumia que todos conocemos, y lo vuelve a tragar. Esta segunda masticación reduce aún más el tamaño de las partículas vegetales, aumentando la superficie de contacto con los microbios y acelerando la digestión. Un alce puede pasar hasta 8 horas al día en este proceso, con la mandíbula oscilando rítmicamente, aparentemente en trance, cuando en realidad está realizando una de las operaciones bioquímicas más sofisticadas de la naturaleza. Más allá del rumen, el sistema digestivo del alce despliega una complejidad que sigue asombrando a los fisiólogos. Tras el rumen viene el retículo, una pequeña cámara con paredes en forma de panal de abejas que actúa como filtro, separando las partículas finas ya suficientemente procesadas de las que necesitan más tiempo de fermentación. Lo que pasa el filtro avanza hacia el omaso, la tercera cámara, cuyas paredes están repletas de láminas musculares, llamadas pliegues omasales, que exprimen el agua del contenido digestivo como si fuera una esponja. El agua es un recurso valioso que el alce recupera y reutiliza en lugar de desperdiciarla. Finalmente, el contenido llega al abomaso, el verdadero estómago glandular, donde las enzimas digestivas convencionales y el ácido clorhídrico terminan el trabajo que los microbios iniciaron. Lo que sigue es un intestino delgado que en el alce puede alcanzar los 50 metros de longitud cuando se despliega completamente, enroscado sobre sí mismo en la cavidad abdominal de forma extraordinariamente organizada. A lo largo de su mucosa, millones de vellosidades intestinales absorben los nutrientes liberados por la digestión: aminoácidos de las proteínas vegetales, ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación microbiana, vitaminas del grupo B sintetizadas por las bacterias del rumen. Es en este intestino donde el alce cosecha literalmente los frutos del trabajo de sus microbios. El intestino grueso, más corto pero igualmente fundamental, recupera el agua restante y procesa la fibra que no pudo ser digerida, formando las heces características del alce. Pequeños pellets oscuros, compactos y secos, que son la señal más universal de la presencia de este animal en el bosque. Un alce adulto puede producir más de 1 kilogramo de estas heces al día, y en invierno, cuando la dieta se vuelve casi exclusivamente leñosa, ramas, corteza, líquenes, la producción se dispara porque hay mucho más material indigestible que eliminar. Si el sistema digestivo es la fábrica de energía del alce, el sistema circulatorio es su red de distribución, y en un animal de esta escala, las proporciones de esa red son sencillamente impresionantes. El corazón del alce es un músculo del tamaño de un balón de fútbol, capaz de bombear entre 40 y 50 litros de sangre por minuto durante el esfuerzo máximo. Para ponerlo en perspectiva, el corazón humano bombea en reposo apenas 5 litros por minuto. Esta capacidad de bombeo no es solo una cuestión de tamaño. El músculo cardíaco del alce está adaptado para trabajar eficientemente a temperaturas corporales que pueden fluctuar considerablemente según la actividad del animal y las condiciones ambientales. Lo que revela esta vista con tanta claridad es la dicotomía del sistema circulatorio. Las arterias, en rojo intenso, llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia cada rincón del cuerpo. Las venas, en azul, devuelven esa sangre desoxigenada al pulmón para su recarga. En las extremidades, esta red adquiere una disposición particularmente notable. El alce posee en sus patas un sistema de intercambio de calor en contracorriente.
Las arterias que bajan hacia los cascos discurren junto a las venas que suben de vuelta al cuerpo, transfiriendo calor de la sangre caliente arterial a la sangre fría venosa antes de que ésta llegue al corazón. Gracias a este mecanismo, las patas del alce pueden mantenerse varios grados por debajo de la temperatura corporal central sin que eso represente una pérdida energética significativa y sin que los tejidos de las extremidades sufran daño por el frío. La red capilar que irriga la piel del alce tiene además una función termorreguladora adicional. En verano, cuando el calor puede ser un problema tan serio como el frío, el alce puede dilatar esos capilares superficiales para disipar calor hacia el ambiente, usando su enorme superficie corporal como un radiador. Es por eso que los alces son tan frecuentes en lagos y ríos durante los meses cálidos. El agua no solo les proporciona plantas acuáticas ricas en sodio, sino también refrigeración para un sistema circulatorio que en pleno verano trabaja al límite de su capacidad termorreguladora. Cada órgano mayor del alce es un artefacto biológico calibrado para los extremos. La vida en el bosque boreal no admite mediocridades fisiológicas. El hígado del alce, ese órgano de color amarillo pardo que domina la parte anterior de la cavidad abdominal, es el laboratorio químico central del animal. Con un peso que en un adulto puede superar los 10 kilogramos, es el órgano más grande y metabólicamente activo del cuerpo. Sus funciones son tan diversas que listadas parecen las de una planta industrial. Produce bilis para la digestión de las grasas, sintetiza proteínas plasmáticas que mantienen la presión osmótica de la sangre, almacena glucógeno como reserva energética de emergencia, desintoxica la sangre eliminando productos de desecho y compuestos potencialmente tóxicos presentes en algunas plantas del bosque. Esta última función es crítica para un herbívoro que consume regularmente hojas de arbustos y cortezas que contienen alcaloides, taninos y otros compuestos defensivos de las plantas. El hígado del alce ha coevolucionado con su flora local para manejar estas sustancias de forma eficiente. Los pulmones ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. En un alce adulto, cada pulmón puede tener un volumen de hasta 15 litros, con una superficie de intercambio gaseoso de 150 metros cuadrados cuando se despliegan todos sus alvéolos. Un área equivalente a una cancha de tenis de tamaño reglamentario, plegada dentro del pecho del animal. Esta capacidad no es excesiva. Durante una carrera a máxima velocidad, el alce consume oxígeno a una tasa que exige exactamente esa superficie de intercambio. Y en las noches de invierno, cuando el aire helado puede congelar los tejidos, unas estructuras especiales en las vías nasales precalientan el aire antes de que llegue a los pulmones, evitando el daño al delicado tejido alveolar. Los riñones, gemelos y compactos, filtran la totalidad de la sangre del animal varias veces por hora. En el alce, que durante el invierno consume grandes cantidades de corteza y ramas con alto contenido de taninos, los riñones tienen la tarea adicional de eliminar los productos de degradación de estos compuestos. Una carga de trabajo que explica por qué el alce busca instintivamente fuentes de agua fresca incluso en pleno invierno, cuando hacerlo implica romper el hielo con los cascos. El sistema reproductivo del alce es la clave de bóveda de toda su biología, el eje alrededor del cual se organiza buena parte de su fisiología y comportamiento a lo largo del año. En los machos, los testículos están ubicados en un escroto relativamente expuesto, lo que puede parecer una vulnerabilidad en un animal que vive en climas tan fríos. Sin embargo, esta posición no es un accidente evolutivo. La producción de esperma funcional requiere temperaturas ligeramente inferiores a la temperatura corporal central, y la exposición al frío exterior provee exactamente ese gradiente térmico necesario. Aquí observamos además las glándulas que controlan el ciclo anual del alce macho. La hipófisis y el hipotálamo, estructuras cerebrales diminutas pero de poder desmesurado, regulan mediante hormonas el crecimiento y caída de las astas, la producción de testosterona, el comportamiento agresivo durante el celo y el apetito voraz que precede al invierno. Es una orquesta hormonal que dirige literalmente todos los aspectos de la vida del animal en ciclos anuales de una precisión cronométrica. Las hembras presentan un útero bicornuado, con 2 cuernos uterinos que pueden alojar 1 o 2 crías simultáneamente. El alce tiene una de las tasas de gemelos más altas entre los grandes ungulados. En condiciones de buena alimentación, hasta el 30% de los partos pueden ser de gemelos. Las crías nacen en primavera, tras una gestación de 240 días, y alcanzan un peso de entre 15 y 30 kilogramos. En apenas 5 días son capaces de seguir a la madre a través del bosque,
y en 3 semanas corren con una agilidad que desafía su reciente aparición en el mundo. Las glándulas mamarias de la hembra producen una leche extraordinariamente rica, con un contenido en grasa de hasta el 11%, casi el doble que la leche de vaca. Esta leche permite a los cervatos del alce crecer a una velocidad que los estudios han documentado en más de 1 kilogramo por día durante los primeros meses de vida. Es el combustible de un crecimiento que, en apenas 16 meses, puede transformar un cervato de 20 kilogramos en un animal que ya supera los 200. Cuando volvemos a mirar al alce en su conjunto, con todo lo que ahora sabemos sobre lo que ocurre bajo esa piel marrón y silenciosa, la criatura que vemos no es la misma. Ya no es solo una silueta imponente en la orilla de un lago boreal. Es un sistema viviente de una complejidad que la evolución ha tardado 20 millones de años en afinar, desde los primeros cérvidos del Mioceno hasta el alces de hoy. En esa cavidad que hemos explorado juntos conviven 4 estómagos y 50 metros de intestino que transforman ramas de sauce en calor y movimiento. Un corazón del tamaño de un balón bombea sangre por decenas de miles de kilómetros de vasos. Un hígado del tamaño de una sandía neutraliza venenos vegetales acumulados durante millones de años de coevolución. Unos pulmones con la superficie de una cancha de tenis extraen el oxígeno del aire más frío del planeta. Y en el cerebro, una orquesta hormonal lleva el tiempo de un ciclo anual que programa el crecimiento, el amor, la lucha y el descanso con una exactitud que el mejor reloj suizo no podría envidiar. El alce no es solo el cérvido más grande del mundo. Es la prueba viviente de que la vida, cuando tiene suficiente tiempo y suficiente presión, produce soluciones de una elegancia que nos deja sin palabras. Y que la belleza más profunda de la naturaleza no está en lo que puede verse desde afuera, sino en todo lo que late, digiere, bombea y crece en el interior de esas formas que caminan por el bosque antes del amanecer, sin saber que son maravillas.